Muy buenas noches, estimados y estimadas estudiantes. En este video estaremos viendo un repaso acerca de los contenidos para la segunda evaluación de educación cívica para 11º año a través de la plataforma Moodle. Iniciaremos hablando acerca de los conceptos básicos de la unidad. Las personas jóvenes y adultos, como ciudadanos, fortalecemos las actitudes y prácticas ciudadanas. Recordemos que el contexto que estamos viendo tiene que ver con la democracia como sistema político costarricense y también como un estilo o forma de vida que los ciudadanos que conformamos esta nación tenemos que poner en práctica día a día. Así como hemos conocido qué es nuestro régimen y la institucionalidad que el país tiene, tenemos que conocer cómo nosotros como ciudadanos podemos participar a través de diferentes prácticas y fomentar actitudes ciudadanas como miembros de una sociedad democrática. Vamos a ver algunos conceptos básicos que tienen que ver sobre este tema. El primero de ellos trata acerca del liderazgo democrático. ¿Qué podemos entender por liderazgo democrático? Muy bien, vamos a entenderlo como la capacidad que tiene una persona para dirigir o persuadir a otras. Esa persona va a interactuar a partir de sus cualidades personales con un contexto en específico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esa persona va a requerir poner en práctica algunos atributos propios como tal que le permitan ligar a otras a partir de su pensamiento. En una sociedad democrática como la nuestra, esas son características que nuestros líderes a nivel de sociedad, a nivel de gobierno, deben de poseer para ejercer correctamente un funcionamiento dentro de nuestra sociedad. Ahora bien, ¿qué podemos entender como actitudes ciudadanas? Bueno, este es otro concepto importante dentro de nuestra convivencia en sociedad. Las actitudes ciudadanas las podemos entender como aquellos comportamientos que cada persona posee, pero que estos comportamientos a su vez van a favorecer la participación y la cultura democrática de nuestro país. ¿Cómo? Bueno, van a reflejar habilidades que le permiten aportar buenas ideas, valores y costumbres al entorno social. Entonces, de esta forma nosotros mismos ponemos en práctica muchos principios de la democracia, como por ejemplo la resolución pacífica de conflictos a través de nuestros valores y de nuestra propia forma de ser. Otro concepto que podemos entender aquí son prácticas ciudadanas, que provienen también de las actitudes, de lo que nosotros como ciudadanos reflejamos, lo vamos a poner en práctica en nuestro día a día. ¿Qué hace referencia a las prácticas ciudadanas? Bueno, podemos verlo desde el punto de vista de la democracia como régimen y de nuestro sistema político, como aquellas oportunidades que se le brindan a los miembros de una sociedad, en este caso la ciudadanía o los ciudadanos jóvenes, para que conozcan, practiquen y repliquen las actitudes democráticas que posee la nación. Ahora bien, estos conceptos de actitudes ciudadanas y prácticas ciudadanas nos llevan a entender aquellas competencias, aquellos elementos o aquellos principios que forman parte de nosotros y que nos permiten, en este caso, desarrollarnos abiertamente en nuestro entorno social. ¿Qué son competencias ciudadanas? Muy bien, se entienden como el conjunto integrado de conocimientos, capacidades y destrezas que abren la posibilidad de actuar como ciudadanos o ciudadanas desde una perspectiva ética. En otras palabras, son aquellos elementos que nosotros adquirimos como habilidades en nuestro entorno social como ciudadanos a partir de nuestras propias actitudes, de nuestra relación con otras personas, pero también aquellas oportunidades que nuestro sistema político o Estado, podemos verlo de ese término, ponen para nosotros poder fomentar y poder crecer dentro del contexto ciudadano. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo se pueden desarrollar esas competencias a partir de actitudes y prácticas ciudadanas. Un concepto importante que tenemos que ir entendiendo sobre esta unidad es la deliberación, el cual es un término fundamental en un contexto democrático. ¿Por qué razón? Muy bien. La deliberación hace referencia a aquella persona que es reflexiva, que reflexiona y que va a participar en un proceso social dentro de su sistema democrático, en este caso en Costa Rica como país. Esa persona va a hacer una reflexión, se va a informar, va a considerar de una forma atenta y detenidamente
las razones a favor o en contra sobre una decisión en la cual esa persona puede formar parte, en especial sobre aquellos aspectos públicos que buscan ser orientados hacia un bien común. Por ejemplo, una persona a la hora que va a iniciar un proceso de elecciones nacionales o elecciones cantonales debe ser deliberadora, debe de analizar aquellos candidatos o personas que se están postulando para un puesto de elección popular que considere que su labor dentro de una función pública va a garantizar el bien común, no solamente para la persona, sino para su entorno. Por lo tanto, deliberar es un punto clave en el cual el ciudadano, a través de sus actitudes, a través de sus conocimientos y a través de sus prácticas que el propio Estado o el sistema democrático va a garantizar, va a reflexionar sobre quién es las personas o quiénes son las personas idóneas para llevar a cabo funciones públicas, ya que de ellos va a depender, al final de cuentas, el futuro que va a desarrollarse en el país. Un último concepto son las negociaciones colaborativas. ¿Qué se entiende por esto? Bueno, se entiende como aquellos procesos mediante el cual dos o más partes que pueden tener intereses en común o que más bien tienen intereses opuestos, llegan a intercambiar información a lo largo de un periodo de análisis, con el fin de lograr un acuerdo en el que todas las partes se benefician. Un ejemplo de negociación colaborativa podemos verlo reflejado en la labor legislativa que hace el país, donde los diputados, aunque vengan de bancadas políticas diferentes y de formas de pensar diferentes, pueden llegar a puntos en común donde cada uno de ellos vea un aspecto en el cual pueden llegar a acordar una idea en específico y de esa forma sacar adelante un proyecto que llegue a cubrir todas las necesidades de los diferentes grupos sociales que habitan en un país. Muy bien, analicemos las actitudes democráticas con la siguiente imagen. Veamos en qué consiste la imagen que está en este momento en pantalla y pensemos. Según la imagen adjunta, ¿qué actitud democrática se ve reflejada en la misma? Analicémoslo por un momento. Partiendo del hecho de que en este caso las actitudes corresponden a comportamientos que una persona posee que va a favorecer su participación en la cultura democrática como tal, vemos en la imagen que la persona o el grupo de personas lo que están haciendo es aportar diferentes ideas para llegar en este caso a un punto en común. Eso es un aspecto fundamental de la actitud. Poder tener la posibilidad de expresar nuestras ideas, pero también partiendo del hecho de que tenemos que respetar la posición de los demás y que aunque tengamos posiciones diferentes, una actitud correcta es llegar a puntos de concilio en el que las diferentes partes puedan verse beneficiadas en un mismo concepto o en un mismo término. Muy bien, eso es un ejemplo de actitud democrática que nosotros podemos reflejar en nuestra sociedad. Ahora, analicemos las prácticas democráticas con la siguiente imagen. Observemos la imagen que está en pantalla y pensemos, a partir del concepto que vimos sobre prácticas democráticas, ¿qué podemos analizar sobre esta imagen? Muy bien. Según la imagen adjunta, ¿qué práctica democrática se ve reflejada en ella? Analicémoslo por un momento. Partiendo del término de que las prácticas ciudadanas hacen referencia a las oportunidades que se le brindan a los miembros de una sociedad, podemos hablar de un ciudadano mayor de edad o de un ciudadano joven, que son aquellos menores de edad, son aquellas posibilidades en el cual el Estado o el sistema político le permite a esas personas formarse, crecer, participar, ser miembro activo de su sociedad. Por lo tanto, en la imagen podemos observar una práctica democrática en el cual se le permite a las personas tener su opinión, tener su derecho a participar, tal como la imagen nos lo está indicando. Entonces, una práctica democrática o una práctica ciudadana que tenemos a través de esta imagen es la participación
que se tiene que garantizar dentro de una sociedad democrática. Eso es un principio fundamental. Muy bien, partiendo de ese análisis, continuemos. En este momento vamos a ver un breve resumen acerca de cómo esas actitudes y prácticas ciudadanas garantizan la continuidad y la eficacia, por supuesto, de nuestro sistema político como tal. Recordemos que en nuestro sistema, la democracia, la representación y la participación del pueblo es un principio fundamental, en el cual el Estado como tal tiene que promover prácticas ciudadanas que le garanticen a la ciudadanía adquirir actitudes que lo lleven a un proceso de desenvolvimiento en el cual todos puedan poner en práctica la democracia como tal, a través de la resolución pacífica de conflictos y del intercambio de ideas, aunque la opinión no necesariamente puede ser igual entre todos. Algunos ejemplos de actitudes ciudadanas los podemos ver en la participación activa en la vida en sociedad, por ejemplo, cuando no compartimos algún pensamiento en específico con un grupo político o aquellos que nos gobiernan a nivel local o nacional, bueno, de una manera responsable y de una manera respetuosa podemos hacer ver nuestro descontento o nuestro favor hacia ese grupo o un gobierno en específico. Mantenerse informados sobre la realidad política y social del país. Eso es un punto clave, porque de esa manera podemos tener un análisis y deliberar quiénes son aquellos idóneos para, en este caso, permitirnos a nosotros tener un bien común como sociedad. Y eso nos va a llevar al tercer punto, que es deliberar sobre diferentes puntos de vista al momento de tomar una decisión. Tenemos que ser analíticos, tenemos que ver las opciones que tenemos y cuáles de esas opciones cubren, a nuestro parecer, las necesidades del país. Si esa forma de pensar la comparten una mayoría, en la democracia eso es lo que va a prevalecer. Y en prácticas ciudadanas, ¿qué podemos pensar acerca de ellas? Bueno, en las prácticas ciudadanas, el objetivo es la participación ciudadana, que en este caso los ciudadanos formen parte activa de ese proceso, que no quede solamente en aquellos que nos representan bajo una autoridad gubernamental o bajo un puesto de elección popular, sino que sepamos que somos parte de la ciudadanía en el país y que como tal tenemos la potestad, bajo los principios democráticos, de hacer también sentir nuestro parecer. Pero esas prácticas ciudadanas tienen que venir desde los primeros momentos en que la persona comienza su caminar ciudadano. En otras palabras, desde ser niño o ser adolescente, que es cuando se rige más la ciudadanía joven. Y eso lo podemos ver bajo una práctica ciudadana en el proceso electoral estudiantil, porque es ahí donde los niños y jóvenes tienen un conocimiento más amplio de cuáles son las etapas, procesos y características que rigen un proceso electoral estudiantil, y de paso eso se ve reflejado en la política nacional. Por lo tanto, un joven, un niño o una niña tiene la posibilidad de conocer aquellos aspectos que constituyen un proceso electoral, como la conformación de un partido político, la propuesta de ideas, la rendición de cuentas y la gobernabilidad en un centro educativo, que le permite tener principios básicos para, en su momento de ciudadanía plena, siendo mayor de edad, pueda formar parte de un proceso electoral nacional. También las prácticas ciudadanas nos llevan a tener espacios de participación social en diferentes ámbitos, por ejemplo, audiencias públicas, donde los ciudadanos pueden ser partícipes sobre algún tipo de servicio público que el Estado va a brindar o que está brindando, y dar su opinión sobre si están de acuerdo o no ante alguna medida en específico. Los cabildos, recordemos que las municipalidades también son centros de prácticas ciudadanas, donde nosotros podemos conocer nuestro contexto más local, más propio en nuestras comunidades y ser partícipes de ellos. Y también en algunas organizaciones, recordemos que la democracia como pilar que tiene es la participación del pueblo. Por lo tanto, una organización social, cívica, cultural, entre otros, puede y garantiza prácticas ciudadanas idóneas que deben de ser transmitidas a diferentes generaciones. De esta forma, hemos visto un análisis acerca de los principales contenidos que podemos aprender acerca de lo que son las actitudes y las prácticas ciudadanas. Recordemos que en la vida democrática es importante poner énfasis en que la participación social, la participación del pueblo es fundamental en cada etapa y que existen mecanismos que garantizan esa participación de nosotros para con la democracia.
Muchas gracias por su atención y espero que este pequeño resumen les sea útil para comprender los ejercicios que se les van a ser planteados en la segunda prueba. Dios les bendiga.